La burgalesa Sonia Sainz Maza, de 48 años, falleció en agosto de cáncer de colon sin lograr que le dieran una cita presencial con su médico. Su familia lo ha denunciado y la consejera de Sanidad se ha puesto en contacto con la hermana y ha pedido disculpas públicamente. Verónica Casado no ha mirado para otro lado en este espinoso asunto, pero lo que ha sufrido esta familia no se puede volver a repetir. La COVID no puede ser una excusa para ocultar posibles malas praxis o incluso negligencias sanitarias. Aquí comienza Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos como cada noche aquí en directo para analizar la actualidad política y también social. Hoy vamos a tener dos entrevistas bien distintas, pero de plena actualidad. En breves minutos charlaremos con el nuevo arzobispo de Burgos, Mario Iceta, hasta ahora en la diócesis de Bilbao, y posteriormente con el director de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, al que le preguntaremos sobre cuándo y cómo van a llegar a España los fondos de rescate por el coronavirus. Pero antes vamos a ver cómo ha sido el pleno de control en las Cortes Regionales de esta tarde, con la despoblación como arma arrojadiza. Ruth García Ribote, buenas noches. ¿Qué ha pasado en ese cara a cara entre Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco? José Luis, buenas noches. El rifirrafe llegaba cuando el secretario del PSOE de Castilla y León preguntaba de frente al presidente de la Junta si consideraba eficaces las políticas del gobierno regional contra la despoblación. La respuesta llegaba en forma de reclamo porque Alfonso Fernández Mañueco recordaba el jarro de agua fría que ha supuesto el Consejo de Política Fiscal y Financiera e instaba a Tudanca a que dejase clara su posición. Este es su fracaso, señor Mañueco, el de sus políticas durante las últimas décadas. Deje de esconderse porque ya no es un problema nacional, no, es que España en ese mismo periodo va a ganar 1 millón de habitantes, mientras nosotros perdemos 1 de cada 10. Es su fracaso. A mí me gusta escuchar a presidentes autonómicos como el señor García Paje o el señor Lambán de su partido decir claramente que este es un tema, un aspecto que se tiene que abordar en la financiación autonómica. En esta sesión plenaria, Mañueco ha tendido la mano a la oposición para consensuar una posición común y conseguir que el reto demográfico encabece el futuro reparto de fondos europeos. Este no ha sido el único tema del Pleno. La sanidad no podía quedar de lado. Los consultorios locales retoman su actividad presencial y el Partido Socialista ha vuelto a exigir una sanidad rural digna y de calidad. Sobre este punto se ha despertado la polémica cuando Luis Tudanca se ha referido a la vecina de Burgos de 48 años que murió de cáncer el pasado mes de agosto tras 3 meses sin ser atendida de forma presencial por su médico. Por cierto, Verónica Casado ya ha anunciado que se ha abierto una investigación. Todo lo que digamos en este pleno no será nada en comparación con lo que ha dicho Lidia tras la muerte de su hermana Sonia, que ha fallecido de cáncer tras 4 meses sin ser atendida de forma presencial por un médico. Esto no puede volver a pasar. No esperaba yo que usted quisiera hacer política con el dolor humano, pero bueno, nunca decepciona, señor Tudanca. Pues de lo que ha ocurrido hoy en el Pleno de las Cortes, que ha estado bastante bronco y tenso, vamos a hablar con nuestros tertulianos de hoy. Comenzamos con Joaquín Sánchez Tornel, director del Diario de León. Te damos un poquito de unas horas justas para que puedas volver a León antes del confinamiento, hoy a las 12 de la noche. Nos da tiempo, sí, nos da tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues por dar un titular, yo creo que nos hemos acostumbrado a los plenos broncos, tanto en Castilla y León como en las Cortes Nacionales, y por lo tanto no es ninguna sorpresa, ¿no? Me llama la atención el hecho de que la sanidad sea un arma arrojadiza permanentemente, y quería recordar una entrevista que hizo Luis Tudanca allá por el mes de mayo, en las que avisaba de que no iba a hacer nunca política con el COVID. Efectivamente, la desgraciada muerte de Sonia no es producto del coronavirus, pero sí puede ser entendida como una, entre comillas, negligencia. No querría yo decirlo, porque veremos a ver qué es lo que realmente ha ocurrido, pero puede ser entendida como un producto de toda esta gestión de la pandemia que es tan complicada, ¿no? Por lo tanto, sí es hacer política con la sanidad.
Bueno, vamos a hablar del caso de Sonia. Voy a seguir presentando Elena Martín, periodista de Salamanca. Bueno, Salamanca está también ahí a la zaga de ese confinamiento. Los datos también son preocupantes, sí. Pero bueno, de momento, libertad de movimientos. De momento sí. Buenas noches. Buenas noches. Ignacio Fernández, director de Onda Cero y de Antena 3 Castilla y León. Yo no sé si has ido ya despedirte de tu familia palentina, porque vas a estar 14 días sin poder verles. Pues esta misma tarde he estado allí y lo cierto es que tenemos un salvoconducto, podemos ir a trabajar y en ese sentido somos un poco privilegiados, pero hay preocupación. Bueno, hablábamos del caso de Sonia, que nos ha inquietado, es verdad, a todos y ha despertado además las alarmas sanitarias. Tarde o temprano este tipo de casos podían salir. ¿Puede haber más casos? ¿Creéis que, bueno, pues no sé si tan extremos, pero el hecho de que no haya habido consultas presenciales, podemos empezar a ver este tipo de casos dispersos o parecidos? Lidia lo contaba esta misma mañana, decía que... Lidia es la hermana de Sonia. ¿Y qué es el factor diferencial de este caso? El relato de Lidia, cómo Lidia lo ha contado y cómo Lidia ha descrito aquello que ocurrió. Yo creo que el mejor homenaje que ha podido recibir Sonia es la faceta periodística de su hermana en el modo en cómo nos ha trasladado aquellos acontecimientos terribles. Y Lidia dice que ha habido mucha gente que se ha puesto en contacto con ella en sus redes sociales para contarles casos de naturaleza parecida. Es lo peor de la sanidad española. El COVID nos ha revelado lo mejor de la sanidad española, en la persona de los sanitarios, de los médicos, también casos como este, lo peor. Y yo creo que, en fin, vendrán más seguro. Elena. Sí, yo estoy convencida que los hay. Tened en cuenta que se dio prioridad a todo lo relacionado con el contagio por coronavirus. Se han retrasado operaciones, se han suspendido tratamientos, se han aplazado consultas y no sé si habrá habido casos tan graves como el del que estamos hablando, pero estoy convencida que ha habido muchos enfermos con patologías que las llevaban ya consigo y que por motivo del coronavirus han tenido que ser suspendidos, ¿no? Los tratamientos, las consultas. Es verdad que la sanidad se encuentra en una situación terrible, terrible, y yo creo que es un asunto más que prioritario ahora mismo, porque se viene hablando de la situación de la sanidad mucho antes de la pandemia, que se ha agravado lógicamente con motivo del coronavirus, pero no podemos seguir en esta situación porque hay muchas vidas en juego. Y yo entiendo que es una situación trágica y lamentable la que estamos comentando. Hoy conocíamos la intención y el anuncio que ha dado a conocer la Consejería de Sanidad. Ellos hablan de normalizar la atención presencial no COVID en los consultorios, eso sí, con cita previa, incluso con un triaje telefónico previo también, no es como antes. Esto después, además, de que durante este fin de semana haya habido bastantes concentraciones en diferentes puntos de Castilla y León quejándose por la sanidad rural, porque no abrirán los consultorios. Yo no sé si esto que se ha anunciado hoy en la Junta de Castilla y León consideráis que es un avance. Sin duda alguna que lo es, aunque echamos en falta un plan específico para la vacunación, porque yo me temo que lo mismo que ha pasado con el COVID, que los test han colapsado la asistencia primaria, puede ocurrir también con las vacunas. He visto que en León, lo publicaba hoy el periódico de Joaquín, se valora la posibilidad de vacunar en un pabellón. Sería importante que para la normalización de la asistencia sanitaria básica, la campaña de la vacuna, que va a ser un poco histérica este año, como no puede ser de otra manera, se separará de ello. Y la sanidad tiene que volver a la normalidad en la medida de lo posible. Joaquín, tú que estás en una provincia donde el medio rural es muy potente. Lo que acaba de comentar Ignacio, yo creo que es determinante, ¿no? Ahí es posible, se está estudiando utilizar el Palacio de Exposiciones, ahora mismo prácticamente sin utilidad, para vacunar con el mismo tipo de lo que se está haciendo con los test de PCR en el campo de fútbol, en la parte del aparcamiento del campo de fútbol. Ahí se producen las colas, se producen los distintos análisis, la toma de muestras para el PCR sin necesidad de bajarse del coche. Obviamente me temo que eso con la vacunación de la gripe no es posible, hacerlo desde el propio coche, pero de alguna manera hay que hacerlo y hay que tratar de evitar que el colapso del COVID sea el colapso de las vacunas contra la gripe, nos juntemos con dos colapsos y aquello teóricamente estalle, ¿no? Y normalizar, pues desde luego, si por normalizar se entiende que el examen médico te lo hagan, vamos, vis a vis, pues me parece que sí, pero bueno, en fin. Y todo esto está relacionado también con la despoblación, así se ha mezclado también en ese pleno de las Cortes, en ese cara a cara entre Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca. Bueno, se hablaba del olvido de las políticas de despoblación en estos momentos de pandemia. Esto salía de la marmota, ¿no?
Sí, yo creo que el ciudadano está muy cansado de que se tiren los trastos continuamente. El tema de la despoblación es que cansa escuchar siempre hablar de lo mismo y que no se tomen medidas. Es verdad que han hablado de ojalá haya consenso, le decía el presidente a Tudanca, ojalá lleguen a un consenso, ojalá sí, pero que los ciudadanos, hay un grupo de jóvenes que han tomado la iniciativa en las redes sociales y han cumplido un año, se llaman Jóvenes de Castilla y León. Jóvenes se definen así en Twitter, hijas e hijos de la España vaciada, jóvenes en Castilla y León y la diáspora. Cruzarnos de brazos no es lo nuestro. Son jóvenes que están en Madrid, sí, fundamentalmente. son jóvenes sí. que están en Madrid. Familias que se han tenido que desplazar a Madrid. Exacto, claro, pero que reclaman el poder volver a su tierra. A mí me gustaría que a estos jóvenes y a tanta gente que ha salido de nuestra comunidad, que les den la posibilidad de poder retornar, por lo menos de dialogar con ellos. ¿Qué pedís? Yo echo de menos diálogo con la gente de a pie, diálogo con nosotros, con estos jóvenes, con tantos que se han tenido que ir, ¿no? Y que no se tiren los trastos continuamente en las Cortes, porque el ciudadano ya está muy aburrido. Lo que pasa es que las soluciones a esto de la despoblación son camellos, que como todo el mundo sabe son caballos hechos por una comisión. Llevamos años y años con comisiones de despoblación, años y años con especulaciones gubernamentales, años y años sin saber que la despoblación, afortunadamente para nosotros, no es solamente cosa de los gobiernos, es cosa de todos los ciudadanos. Solo que a veces a nosotros, a los opinadores, se nos olvida reclamar como un problema común. De poco sirve que aquí vengan los gobiernos haciendo memorándums y cosas, llevamos años y años, para que luego en la realidad nada ocurra. Y recuerdo que para esto hay una cosa que no vale, que es la subvención. La subvención se gasta, y en León lo vimos, se va y no deja huella. La subvención no es útil. Aquí la concienciación es lo útil. Y los beneficios fiscales también pueden ser perfectamente útiles. Lo que pasa es que el 10% de cero, Joaquín, tiende a ser cero. Sí, evidentemente, pero si tú le ofreces beneficios fiscales a alguien por instalarse en un pueblo, por instalar su pequeña empresa y durante X tiempo tiene esos beneficios fiscales, a lo mejor alguien se lo plantea. Claro. De la otra manera, no. Pero yo os iba a recordar, estoy seguro que los cuatro que estamos aquí lo recordamos, el primer libro blanco de la despoblación que se hizo en Castilla y León lo hizo Juan José Lucas. Tela. O sea, ya han pasado muchísimos años y vuelvo a recordar tu periódico, peor. En el que he leído la semana pasada, en esto del plan para la transición justa, gente jubilándose con 45 años. Sí, claro. Con todos mis respetos. Pero esto no solventa la despoblación. Por cierto, los sindicatos... que a tenor de tu periódico se están jubilando con 2.000 euros al mes, con 45 años de edad, porque se dio la circunstancia de que estaban en un territorio que era territorio minero. Y digo yo, ¿esto contribuye a la repoblación? ¿Quitar a la gente de en medio con 45 años? No, pero ¿sabes qué ocurre con eso? Y muy breve, los sindicatos en aquel momento tuvieron mucha culpa de eso, porque no defendieron las empresas mineras, se defendieron a sí mismos. Y por lo tanto se iban con la espalda bien cubierta, pero no se dieron cuenta que esa gente tenía hijos que se iban a tener que marchar en cuanto cerraran las minas. Y es un gran tema que tengo previsto además cualquiera de estos días volver a recuperar. De este tema de la despoblación hemos preguntado hoy a los telespectadores de Castilla y León Televisión. La cuestión del día era si se están dejando de lado las políticas contra la despoblación por la pandemia. El resultado, bueno, pues ya lo ven en sus pantallas, lo van a ver ahora, era de esperar. El 88% cree que sí, que se han olvidado de la despoblación y un 12% que no. La otra noticia del día es que Mario Iceta, el hasta ahora obispo de Bilbao, ha sido hoy nombrado arzobispo electo de Burgos en sustitución de Fidel Herráez, que presentó su renuncia el 28 de julio del año pasado, al cumplir ya los 75 años. Pese a ser un día ajetreado, ha querido conversar con Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión y nos escucha desde Bilbao. Buenas noches y enhorabuena, don Mario. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, las quinielas le llegaron a situar en su día como sucesor de Ricardo Blázquez para presidir la conferencia episcopal y también sonaba su nombre como arzobispo de Sevilla, incluso de Valladolid, pero finalmente ha sido Burgos la elegida. ¿Qué criterios se han tenido en cuenta? Pues mire, no lo sé. A mí me llamó el señor Nuncio a decirme hace 15 días, el Santo Padre le ha nombrado arzobispo metropolitano de Burgos. ¿Acepta usted? Digo, con mucho gusto. Desde que el año 88 dije que sí al Señor, que le entregaba mi vida y mi libertad, donde la Iglesia me mande, voy con gran gusto y gran gozo. Monseñor, en la Iglesia usted tiene fama de ser el aglutinador entre los obispos, digamos, conservadores y los progresistas. ¿Pero usted dónde se sitúa? Bueno, yo me sitúo como discípulo del Señor y misionero del Señor.
instando las raíces en el Evangelio, viendo que todos tenemos inmensos dones que Dios nos ha dado, ver que la diversidad de pareceres es la diversidad de cromaticidad del Espíritu Santo, que todos tienen su parte que aportar, y como yo también tengo mi parte que aportar. Y lo hermoso es que la unidad no significa uniformidad, cada uno aporta sus dones, y esa es la grandeza de esta familia que se llama Iglesia. Habla de diversidad de pareceres. ¿Pasar por Bilbao es comprender mejor lo que es el entendimiento de las dos caras de una sociedad? Bilbao, yo diría, como el Papa suele decir, es una realidad poliédrica, un lugar donde hay muchas sensibilidades, donde hay pareceres diversos, puntos de vista diversos. Llevo 12 años en Bilbao. Han sido 12 años de gracia, donde he aprendido tantísimo de tantas personas, donde he visto la gracia de Dios actuando en medio de nosotros. Para mí ha sido un don poder servir a esta iglesia. Me ha dado también cierta práctica en el gobierno de 12 años. Primero 2 años con Ricardo Blázquez como su auxiliar. Él me ordenó como obispo. Y bueno, y ahora con gran ilusión, también voy a Burgos a ponerme al servicio pleno y total de sus gentes, de su iglesia, con lo que soy, con lo que tengo, que son seguramente poquitos dones y muchos defectos, pero voy con esa ilusión de ponerme al servicio y trabajar e entregarme totalmente a vosotros. Su nombramiento es el primero de los primeros de una serie de relevos en casi una treintena de arzobispados y obispados en toda España, y más teniendo en cuenta que muchos obispos han cumplido ya los 75 años. ¿Qué busca la Iglesia de esta nueva, permítemelo decírselo así, hornada de obispos, además entiendo de un rejuvenecimiento? Bueno, en la conferencia episcopal hay una capilla donde celebramos los obispos que se llama la sucesión apostólica, ¿no? Y esto es lo que busca la Iglesia, la sucesión de los apóstoles. Los primeros apóstoles nombraron sucesores y así sucesivamente. Antes del concilio los obispos morían en sus diócesis. El concilio trajo serias y profundas reformas y ponía entre ellas que los párrocos presentan al obispo a los 75 años la renuncia y los obispos presentan al Santo Padre a los 75 años la renuncia. Por tanto, la Iglesia lo que hace es, con toda normalidad, continuar la sucesión apostólica. Como bien dice, 30 hermanos obispos presentan la renuncia con 75 años al Santo Padre y, por tanto, se busca, evidentemente, un relevo generacional. Su antecesor, Fidel Herranz, pese a ser el que ha gestionado el centenario de la Catedral de Burgos, no va a poder, disfrutar el próximo año como arzobispo de esa celebración. ¿Mantendrá su testigo? Don Fidel va a poder disfrutar de la celebración y nosotros vamos a poder disfrutar con él de la celebración. Es una efeméride de todos. Todos estamos llamados y convocados a participar. Todos podemos dar gracias a Dios de 800 años, se dice pronto, de esa maravilla que es la catedral, que es un signo de fe, esperanza, amor, de fermento, de humanidad, de cultura, de civilización, de evangelización en medio de nosotros. Y estamos todos llamados a dar gracias a Dios, a disfrutar de esta efeméride y también que sea un impulso evangelizador y un impulso renovador para nuestra Iglesia y para la sociedad entera que ha sido convocada para esta efeméride y para este año jubilar. Usted cambió la bata blanca de médico por la sotana. ¿El hecho de proceder de la sociedad civil de alguna forma le ha permitido conocer mejor a la sociedad? Ya sabe, esa idea extendida, no sé si compartida por usted, de que los seminarios están alejados de la vida cotidiana. Yo pienso que los seminarios están muy presentes en la vida cotidiana y los seminaristas van los fines de semana a las parroquias y conocen muy bien los entresijos y están no solo en las parroquias, sino se presentan en Cáritas, en pastoral familiar, en pastoral penitenciaria, en la atención a las personas mayores. Pienso que están muy centrados. Ciertamente en mi caso, soy una vocación más tardía. Fue en cuarto de medicina cuando me planteé la vocación sacerdotal. Me atraía, veía que había algo que me llamaba a esta vocación. Por algo habrá querido el Señor que comenzara mi caminar en el mundo de la medicina, a la que sigo unido apasionadamente y participo con cierta frecuencia de congresos. Como médico le tengo que preguntar, ¿cómo está gestionando España la pandemia del coronavirus? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, hay que agradecer, ¿no?, al personal sanitario que se están dejando la piel. Están también viendo los nuevos modos de poder tratar la enfermedad y vemos que los resultados son mucho mejores que al comienzo, con nuevas estrategias terapéuticas.
Estamos aguardando también la vacuna, que ojalá pronto pueda estar entre nosotros, pero en este caso también los médicos implican de nosotros una responsabilidad. Lo que sí es verdad, don Mario, es que la pandemia y el miedo al contagio ha dejado a muchas iglesias semivacías. ¿Cómo puede afectar a largo plazo o a medio plazo esta crisis? ¿Hay una crisis de culto también? Permítame antes que envíe un saludo a los pueblos y ciudades que están confinados por el coronavirus. Decirles que estoy con ellos. Ánimo, ánimo, y estoy con vosotros y rezo por vosotros. Y ciertamente, bueno, tenemos que aprender muchas cosas de esta pandemia. Y hay elementos que creo que han venido para de un modo u otro quedarse. Vemos, por ejemplo, el teletrabajo, se está gestando de un modo nuevo. Ciertamente, esta misma entrevista, quizás hace mucho tiempo no sería pensable hacerla por esta videoconferencia. Las catequesis que se han hecho también de modo telemático. Se ha atendido a familias con dificultades también de modo telemático. Yo estoy convencido de que hay elementos, bueno, que vienen para quedarse, para enriquecer o para mezclarse con nuestros hábitos normales. Sí veo, al menos en Bilbao, no tengo noticia en Burgos, pero que las personas mayores siguen teniendo miedo de venir a las celebraciones. Se ha visto un descenso en las personas mayores, al menos en Bilbao. Yo espero también que, bueno, que podamos controlar más pronto que tarde la pandemia, que podamos prevenirnos frente a ella y que, por tanto, bueno, pasen los miedos como las pandemias que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Acordémonos de la gripe del 17 al 18, de los cóleras, de las pestes. Un problema que seguramente se va a encontrar, de los primeros que se va a encontrar cuando llegue al Arzobispado de Burgos, es la falta de sacerdotes en el medio rural. ¿Tiene solución? Bien, nosotros aquí en Vizcaya, es verdad que Burgos tiene 1.003 parroquias y tiene casi 400 sacerdotes. Aquí en Vizcaya nos hemos encontrado con un problema similar. En Vizcaya hay 295 parroquias y hay apenas 70 sacerdotes menores de 70 años. Eso quiere decir que a cada sacerdote le corresponde poder cuidar de 4 o 5 parroquias. Existen elementos pastorales que se pueden desarrollar, las unidades pastorales, los equipos ministeriales. No conozco concretamente la realidad de Burgos, ahora la conoceré, pero bueno, otras diócesis como la de Vizcaya, la diócesis de Bilbao, la que llevo sirviendo 12 años, tiene un problema similar, no sé si más o menos agudo, pero aquí es agudo, y estamos buscando las respuestas, implementando las respuestas para precisamente hacer frente a estos desafíos, y lo vamos a hacer con la ayuda y de la gracia de Dios. Don Mario Iceta, arzobispo electo de Burgos, mucha suerte en esta nueva etapa y bueno, bienvenido también a Castilla y León. Gracias. Encantado de ir a Castilla y León. Un abrazo grande y fuerte para todos. Bueno, pues don Mario Iceta reconocía que hay mucha menos gente en las iglesias. Él hablaba en el caso de Bilbao, que hay mucha gente mayor que tiene miedo al contagio. Yo no sé si pensáis que esta pandemia puede ser también la puntilla para que mucha gente deje de ir a misa y por lo tanto que haya una nueva crisis de culto. Yo creo lo contrario, Jesús Luis. He leído algún artículo en línea de que ha habido gente que ha vuelto a rezar y que en otras latitudes también, mucho en los Estados Unidos, se está notando una reversión del ser humano hacia el interior, vista las circunstancias tan trágicas de lo que nos está rodeando. Yo creo que la Iglesia tiene una gran oportunidad y estamos hablando de un obispo muy joven, de 50 y pocos años, que además habla varios idiomas, ha sido máster, doctor en medicina. Quiero decir que yo creo que la Iglesia, si lo lee bien, puede aprovechar esta oportunidad. Y hablaba también de rejuvenecer, con estos cambios que va a haber en 30 obispados o arzobispados, de rejuvenecer la Iglesia. ¿Qué tiene que hacer la conferencia episcopal para acercar aún más la Iglesia a la sociedad en este momento en el que va a haber un gran relevo? Bueno, contestar a esa pregunta es tener la clave de bóveda de qué es lo que tiene que hacer la Iglesia, ¿no? Yo evidentemente no le conozco, ¿no?, a Mario Iceta, pero sí aparentemente encarna cierta modernidad. Una modernidad que es un médico reconvertido a sacerdote y ahora a arzobispo, de una forma y en un momento en el que yo creo que todos hemos visto cuál ha sido el papel de la Iglesia durante la pandemia. Un papel, creo que importantísimo para ayudar a un montón de familias que lo han estado pasando mal a través de Cáritas, y yo creo que eso es lo que tiene. Y a la pregunta inicial de si esto puede desertizar las iglesias, las parroquias, yo estoy convencido que no, pero por una cuestión muy sencilla. Estoy absolutamente seguro que las audiencias de televisión, cuando se emiten misas,
habrán multiplicado por mucho sus oyentes o sus telespectadores. Damos Y fe, estoy Castilla y León Televisión. claro, y estoy seguro que es en parte también por lo que dice Ignacio, que se recupera cierto... El miedo siempre te empuja al rezo, digamos, ¿no? Y eso es lo que estoy seguro que está pasando y que va a ocurrir, ¿no? Y Elena. las retransmisiones de las misas a través de Radio María, que creo que tienen un éxito brutal, además de la televisión. Yo creo que el principal problema, desde mi punto de vista, es el acercamiento a la gente joven. Cómo la Iglesia puede captar a gente joven y que crea en su discurso, ¿no? A mí me parece lo más complicado ahora mismo, y deberían aprovechar la tecnología para quizás a través de ella, bueno, pues captar nuevos fieles para la causa. De eso hablaba desde luego don Mario Iceta. Arzobispo a una persona de 54 años ya es un primer paso. Bueno, pues nos vamos... Sí, perdóname Nacho, que nos tenemos que ir a publicidad. Ya saben, a la vuelta hablaremos con el presidente de la Comisión Europea en España, uno de los que más saben sobre los fondos anti-COVID que el año que viene tienen que llegar a nuestro país. En 5 minutos volvemos aquí en Cuestión de Prioridades. Pues estamos de nuevo en Cuestión de Prioridades en las 7 de Castilla y León y vamos ahora a entrevistar al director de la Comisión Europea en España. Él es Francisco Fonseca, que además es de Valladolid y tiene mucho que decir sobre los fondos de rescate europeo que van a llegar a España en breve. Buenas noches, señor Fonseca. Buenas noches. Bueno, estamos a tan solo 3 meses de que sean operativas las ayudas europeas anti-COVID, los denominados fondos de rescate por valor de 140.000 millones de euros para España, nada más y nada menos. Y aún es verdad que los países y comunidades autónomas desconocen qué tipo de proyectos pueden presentar. Dado que son inversiones con un plazo reducido de tiempo, bueno, cuéntenos a dónde deben ir destinadas fundamentalmente a estas ayudas. No sé si pueden ir a la sanidad, a inversiones privadas. Bueno, las ayudas europeas se van a focalizar en 2 grandes áreas. La primera, hasta un 57% del total de 1.800.000 euros de los que vamos a disponer en los próximos 7 años, va a ser para la transición digital. Esto es para tener una economía europea descarbonizada. Y aquí una región como Castilla y León tiene que presentar planes para beneficiarse de ellos. Tenemos una de las áreas en España con mayor producción automovilística y el futuro son los coches eléctricos. En España están haciendo prospecciones ya no muy de lejos de Castilla y León porque hay perspectiva de encontrar litio para las baterías, con lo cual quiero decir que las inversiones que tenemos que hacer en materia de descarbonización de la economía tienen que ir para conseguir un transporte sostenible, para conseguir infraestructuras limpias y una gran red de electrificación, al margen de renovables y también, por supuesto, al margen de garantizar la renovación del parque inmobiliario para garantizar una mayor eficiencia energética. Mire usted, en estos momentos el 70% de las emisiones en gases, en CO2 a la atmósfera, proceden del transporte y proceden de ineficiencia energética de los edificios. Una actuación pública decidida para luchar contra esto sería fundamental. El otro 20% más importante va a ir para la transición digital y conseguir fibra para toda la población en una región como Castilla y León, tan envejecida, tan despoblada, en la cual no tengamos ciudadanos de segunda categoría, sino que el mundo rural esté conectado y pueda beneficiarse de esta revolución digital, para mí es una prioridad sin ningún problema. Y al margen de eso, en agricultura tenemos un gran potencial. Cierto es que la agricultura, los fondos están congelados con respecto a las anteriores perspectivas financieras, pero hay subvenciones suficientes para garantizar una agricultura más ecológica, una agricultura que permita que más jóvenes se queden en el campo y una agricultura dedicada a proteger al verdadero agricultor. Luego le preguntaré por los fondos de la PAC. Va a haber una reunión el 20 de octubre entre la presidenta de la Comisión Europea, bueno, está confinada, esperemos que para ese día pueda asistir a esa reunión. También estará el presidente Sánchez y las comunidades autónomas, entiendo también para buscar y aclarar todo este tipo de dudas que ha generado en algunas comunidades, porque claro, estamos hablando de unos fondos muy distintos a los ya conocidos, me refiero a los estructurales y de cohesión. Sí, y además fondos en los cuales deberán complementarse con la inversión privada. Es decir, que lo queremos que estos fondos sirvan para atraer más inversión privada. Mire usted, la presidenta von der Leyen, que afortunadamente ha vuelto a dar negativo hoy en el segundo test, se ha comprometido con el presidente Sánchez a venir a una conferencia de presidentes autonómicos el 26 de octubre.
para explicar los fondos de recuperación. Veremos si es virtual, presencial, pero efectivamente está confirmado. ¿Qué vamos a hacer en esta reunión y qué está haciendo el Gobierno español? Mire usted, el Gobierno español está trabajando para tener unos planes presupuestarios nacionales que tiene que presentar a Bruselas antes del 15 de octubre. A partir de ahí, plazo hasta el 15 de abril para presentar el plan de recuperación, que es lo que, en mi opinión, tienen que negociar el Gobierno central y las autonomías, estableciendo cuál es el marco de gasto español en los próximos años para beneficiarse del plan de recuperación, porque luego una parte importante del mismo, su ejecución será las comunidades autónomas. ¿Estas ayudas son, digamos, la gran oportunidad para evitar entrar en una crisis económica igual o peor incluso a la de 2009? Por supuesto, no es que solamente la gran oportunidad, es que ya se ha demostrado que es la gran oportunidad. Mire usted, llevamos con un parón de las economías europeas generalizado en 6 meses y creo que hemos conseguido salvaguardar el tejido económico. Lo hemos conseguido salvaguardar teniendo una serie de medidas completamente innovadoras. Fíjese usted, solamente el Banco Central Europeo ha abierto 2 líneas de facilidades a los Estados miembros por un importe total de 1.375.000 millones de euros para que los Estados puedan dar subvenciones y ayudas públicas. Los Estados, los 27, llevan gastados hasta ahora 3 billones de euros en ayudas públicas. Y lo que hemos hecho de Bruselas es 1.350.000 son líneas de facilidad del Banco Central Europeo. Luego hemos establecido nuevas reglas en materia de ayuda de Estado que permiten estas ayudas de Estado. Lo que tenemos que hacer ahora es precisamente conseguir que este gran déficit que todo el mundo ha incurrido empiece en una línea de sostenibilidad a irse reduciendo. Y por eso el instrumento que proponemos es tan innovador, es un instrumento anticíclico, es un instrumento que permite a la Unión Europea endeudarse en los mercados de capitales por 3/4 de billón de euros, para dar subsidios o préstamos a los Estados que vayan dirigidos a la transición ecológica, a la transición digital, más la política de cohesión y mantener una agricultura y un medio rural y natural que sea competitivo económicamente, pero que al tiempo también sea ecológico. El montante total es bastante cuantioso. Este fin de semana las comunidades del PP y del PSOE pedían en La Toja, en Galicia, poder gestionar directamente estas ayudas, también lo piden los ayuntamientos. ¿Es posible? Vamos a ver, usted entenderá que eso es una cuestión del sistema de reparto de competencias territoriales en España. Nuestra experiencia en Bruselas es que todos los fondos de cohesión o fondos estructurales hay un marco español, este marco está negociado en las comunidades autónomas, se envía a Bruselas, Bruselas lo aprueba y Bruselas manda los fondos que se distribuyen a su vez en el Estado y en las comunidades autónomas. ¿Cómo se va a hacer el reparto efectivamente en esta ocasión? Es una cuestión de discusión política e institucional entre los distintos niveles de poder territorial en España, pero yo no he visto que en los 30 años, 34 que llevo en la Unión Europea, haya habido problemas especiales en este ámbito y deseo, estoy seguro, también se consiga un acuerdo ahora. Pues veremos a ver en qué queda. Las disputas internas de los países podrían retrasar la llegada de estos fondos. El Gobierno, señor Fonseca, teme, de hecho, estos días, lo decía el propio presidente, que no lleguen a tiempo. Bueno, yo creo que estamos en la fase de negociación y en la fase de negociación todo el mundo presenta sus armas para la discusión, sus argumentos lógicos y legítimos. Yo no veo en el horizonte que haya grandes problemas o grandes retrasos. Cierto es que tenemos un problema político con 2 Estados miembros en lo que se refiere a ese reglamento de condicionalidad que permitirá congelar fondos en un Estado que no cumplirá con las reglas de democracia, Estado de Derecho y respeto a las minorías, lo cual no es el caso español. Si todo va bien en el marco del semestre europeo, para abril podrían empezar a llegar los fondos. Para abril, estamos hablando del mes de abril. Vamos a hablar del campo de Castilla y León. Antes de la pandemia había un presupuesto y una fecha concreta para aprobar la nueva PAC, la Política Agraria Común. Hay mucho nerviosismo, señor Fonseca, en estos momentos en el sector agrario porque se ha dilatado su aprobación y no se sabe si con estos fondos de rescate por la COVID-19 las partidas se pueden alterar. ¿Puede darnos algún mensaje de tranquilidad, sobre todo al sector agrario en este sentido? El mensaje de tranquilidad es primero de decir las cosas muy claras. Es decir, la política agrícola común va a tener aproximadamente unos 385.000 millones de euros.
lo cual supone, sí, una congelación de los fondos actuales. Pero hemos introducido una gran dosis de flexibilidad. La nueva política agrícola común está basada sobre todo en garantizar la renta directa a los pequeños agricultores. Una renta directa que va a ir de 60.000 a 100.000 euros por explotación. Queremos favorecer al agricultor que está haciendo su trabajo realmente en su parcela, en su terreno. Vamos a destinar un 2% de fondos suplementarios a agricultores jóvenes para mantenerles en el campo. Y luego además vamos a tener hasta un 10% de flexibilidad para que los agricultores que inviertan al mínimo, como mínimo un 25% de su producción en agricultura ecológica tengan todavía más beneficio. Todo esto es una negociación. Hay que intentar cuadrar todos los sectores. Si yo fuera agricultor diría, debería tener más para mí, pero eso es común a todos los sectores industriales. El mensaje es sí, los fondos probablemente estén congelados, sí, hay que ser más proactivo en la búsqueda de ayudas, pero la política agrícola común, con estas ayudas directas, con garantizando una mayor importancia de la agricultura ecológica y responsabilizando al agricultor con subvenciones para que sea el primer ecologista en la cadena productiva europea, creo que son mensajes positivos. Pues Francisco Fonseca, director de la Comisión Europea en España, ojalá que se cumplan pues todo lo que ha dicho en plazos, en cifras, tanto de esos fondos de reestructuración y anti-COVID-19 como los de la política agraria común. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Y si me permite, aupa pusela, que se me vean los colores. Eso es, gracias. Hasta luego. Pues inesperado despedida, desde luego. Bueno, mucho hay que aupar, aupa porque pusela. que es el colista, o sea que hay que aupar, pero un rato largo, ¿eh? Bueno, estaba ahí tan serio y de repente esa despedida no está mal. Bueno, estos días varios diarios económicos alertaban de que España solo ha gastado el 35% de los fondos europeos en el periodo 2014-2020, es decir, hasta ahora. ¿Seremos capaces en España de absorber 140.000 millones de euros de estas ayudas? Bueno, seguramente sí, porque nos van a hacer falta. Hoy se ha visto cómo el Gobierno ha incrementado el 50% de su capacidad de gasto, a la tolerancia de gasto, porque no nos llega la camisa al cuerpo. ¿Es dinero a fondo perdido? No. ¿Es dinero condicionado? Sí. La prédica de este señor parece una dádiva, pero se nos olvida que esto hay que devolverlo. Y para devolverlo hay que recordar aquello de que no hay gasto que no se pueda reducir un 5%, ni en las empresas ni debería ser en los estados. Nadie habla de las reformas que hay que hacer para poder pagar eso. Que hay que gastárselo, evidentemente hay que gastárselo, pero que hay que reformar muchas estructuras de coste para ser susceptibles de recibirlo también es cierto, porque conviene recordar que muchos de los fondos que este señor nos acaba de describir son condicionados, responden a planes concretos, y los planes no los aprueban en el Parlamento español, los aprueban en Bruselas. Decía hoy el gobernador del Banco de España que hay que usar muy bien estos fondos y sobre todo para aplicar medidas estructurales importantes en España. Aunque hablaba entre las líneas fundamentales, Joaquín, y te miro a ti, la descarbonización. Bueno, yo estoy encantado porque de las tres líneas, digamos que prioritarias que ha marcado él, León cumple las tres. Yo le diría que AUPA cultural y AUPA deportiva, ¿no? Y efectivamente, pues, en fin, toda la comarca del Bierzo, la comarca de la Ciana, la montaña oriental, incluso la montaña central, pues se pueden ver beneficiadas de esas inversiones. Ahora bien, me resulta peligrosísimo las fechas que él da. Él dice que podemos disponer de esos fondos en abril, pero es cierto que hay que hacer unos proyectos para que esos fondos de verdad rieguen Castilla y León. Esos proyectos, ¿quién los hace y cómo los hace? Y Joaquín, además hay mucho desconocimiento de las comunidades autónomas y de los países sobre qué proyectos tienen que presentar. Por supuesto, y una cosa fundamental, pueden llegar al gobierno, digamos, en abril, y a las empresas cuándo van a llegar, porque si llegan mucho más tarde nos hemos comido el presupuesto que teóricamente vamos a aprobar ahora. Se ha aprobado la regla del techo de gasto, pero el presupuesto se tiene que ejecutar en el 2021. Si los fondos llegan en abril, a las empresas llegan en agosto, pues la ejecución de esos fondos igual es en diciembre. Y a mí eso me preocupa muchísimo porque no tenemos tiempo. Por desgracia, España no puede tener un periodo de un año de cadencia entre que teóricamente los fondos se aprueben y luego estén disponibles para el ciudadano, ¿no? Elena.
A mí me ha sonado lo del señor Fonseca, música celestial. Todos los conceptos que ha ido enumerando, la transición digital, la producción automovilística tirando hacia el sector, hacia los automóviles, hacia la producción de automóviles eléctricos, a mí me parece fantástico todo. Hacia una economía, una agricultura sostenible, son conceptos por los que yo apuesto 100% y ojalá. Lo que pasa es que, claro, luego está la letra pequeña, la elaboración de esos proyectos, presentarlos a tiempo, saber qué proyectos se pueden presentar, de qué tipo, en base a qué características. Y luego entiendo que son fondos que exigen a los gobiernos seguir haciendo reformas y que Europa va a tener que controlar el destino de esos fondos. Entiendo que Bruselas estará encima para ver, una vez que se analicen los proyectos, bueno, pues si realmente se cumplen. Bueno, ojalá. En palabras del señor Fonseca, música celestial. Hombre, Luego... sí que ha dicho, digo, no es por salvar la cara del señor Fonseca, pero ha sido realista cuando ha reconocido que hay un problema político ahora mismo entre algunos países. Sí. Es verdad que todos estos proyectos tienen que pasar, tienen que darle el visto bueno a todos los Estados miembros y la propia Bruselas. Y ahí sí que empezamos a ver ya, bueno, pues ciertas familias de países unas en contra de otras, ¿no? Bueno, la herramienta fundamental, básica de todo el kit, es tener un presupuesto. No es viable un país con 3 años sin presupuesto, es absurdo, es ridículo, es hacer pues, el pan como unas tortas. Y nunca como ahora tuvo tanta responsabilidad el centro-derecha con la socialdemocracia para hacer un totum y sacar adelante un presupuesto que faculte a los Estados miembros para suministrarnos estas ayudas. Si no hay presupuesto no va a haber, porque nadie le va a soltar tanto dinero a una jaula de grillos, a un patio de monipodio. En ese esquema es en el que nos tenemos que mover y esa es una gran responsabilidad nuestra. Yo pondría a Casado, a Arrimadas, a Sánchez y a Iglesias a negociar patrióticamente un presupuesto para salir de esta brutal crisis en la que estamos. Recesión que no van a pagar los funcionarios ni los militares, lo van a pagar los jóvenes investigadores, los que salen ahora de la universidad si tienen que ir a Irlanda o a emigrar a Barcelona. Esa gente es la gente que lo va a pagar. Eso también es música celestial, Nacho. Sí, no ha dicho nada aquí Nacho Fernández con ese tridente que acabas de decir. Bueno, vamos a hacer una parada, como todos los martes, para que la mirada de nuestro estudiante universitario, bueno, nos cuente cómo ha sido esta semana, su semana, la segunda desde que empezaron las clases. Él es, como ya saben, Andrés Gómez. Hola, vamos a ver, hoy vengo a echaros un poco la bronca. Yo creo que hay gente que todavía no sabe la situación en la que estamos. Este sábado, por ejemplo, sin ir más lejos, en Salamanca, un bar, no voy a decir nombre, pero creo que ya la mayoría sabe cuál es, hizo una fiesta, el bar lleno, sin distancia de seguridad, sin las mascarillas, nada. Vamos a ver, chavales, quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad. Va a ser un curso muy difícil y lo sabemos todos, pero todos queremos salir. Si es que yo soy el primero que quiere salir. Pero vamos, yo creo que al ritmo que va la burra es que yo creo que no vamos a salir hasta 2038. Tener un poco de cabeza, por favor os lo pido. Los que se os haya muerto un familiar por COVID, ¿sabéis lo que es esto? Es una muerte muy triste. ¿Se puede salir sin beber? ¿Se puede beber sin salir? En cuanto a la nueva normalidad en clase, bueno, bien, llevamos bien. En cuanto a los contagios de las universidades, bueno, pues de momento no hemos tenido uno reseñable, por lo menos aquí en Salamanca. Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Os gusta? Fíjate, el escudito aquí de Salamanca, el póster de los Rolling que me gustan un montón. Voy poniendo más cosillas, ya os enteraréis. En fin, hasta la semana que viene. Adiós. Ahí va la cosa de fútbol, la UPA Pucela, la UPA La Cultural, la UPA La Unión Deportiva Salamanca, en fin, bueno. Y de un estudiante de periodismo nos vamos ahora a una redacción de un periódico, eso sí, muy singular, el Messetarian Review, esa mirada cosmopolita y cosmorural del mundo. Buenas noches, José Luis. ¿Quedas color a lo gris? La edición de mañana de Messetarian Review lleva en su portada un análisis interpandémico de los datos del paro de septiembre. ¿A quién le importan los datos interanuales? El mercado laboral de Castilla y León se comportó en septiembre de 2020 mucho mejor que en el mismo periodo de la peste de 1348, la peste del año 710 o la plaga de Justiniano del año 541. En todos esos años no hubo afiliaciones a la Seguridad Social, así que estamos mucho mejor. En Messetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, pues con el Messetarian Review nos despedimos. Joaquín, vuelve pronto a casa, que no te pillen en el confinamiento. Y buen confinamiento también. Vale. Elena, gracias. Gracias. Nacho, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, José Luis. ¿Quedas con la gris? Gracias. Sí. Bueno, yo siempre digo, yo voy de negro, pero bueno, son cosas de nuestra redactora jefe. Y a ustedes gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Mañana a las 9:30 volvemos aquí en Castilla y León Televisión.